Bueno, en esta evolución que hemos hablado del concepto, en estos cambios que se dan, hemos hablado de un concepto tradicional en la antigüedad ligado a la colección, a mostrar el poder de la Iglesia y del Estado, pasando por el valor del edificio, pasando por la institución pública, hasta concebir el nuevo museo, donde hay un respeto por la diversidad, donde ya no hablamos tanto de público, sino que hablamos de comunidad, de territorio y hablamos de patrimonio, no de colección y objeto. Fíjense cómo va cambiando el concepto y esto acompaña el cambio en la definición de museo. Marc Maure habla de una nueva museología. Él la menciona a partir de 1996. Dice que los nuevos conceptos están ligados a la democracia cultural, al valor de la cultura propia, la comunidad como productor de cultura y que eso es el mensaje que debe ser abordado en el museo, no transmitido de manera hegemónica por el museo, sino construido de manera colectiva. Bueno, los museos son interactivos y la exposición pasa a ser el medio de comunicación. En estas imágenes seleccionadas para ustedes tenemos aquí en primera instancia una concepción tradicional, antigua, me refiero al tiempo, ¿no? A la época, objetos que se exponen y un grupo selecto de personas observando esos objetos y discutiendo y viéndolos. Ya en una concepción más moderna y contemporánea tenemos un mensaje que se transmite por el museo a través de obras de arte que están expuestas y el público que los recorre. Y algo que es muy importante que en esta nueva concepción no podemos obviar es la integración de los museos a las industrias culturales. El museo como una institución de valor para el turismo, para la economía y que permite el desarrollo económico de los países o de las ciudades. Entonces, cuando pensamos un museo recorrido por turistas, pensamos en que todos los servicios y todas las ampliaciones que se dan de los museos están pensadas con ese fin. Y probablemente estas personas, por ejemplo, que vemos acá en el Louvre o estas personas recorriendo y viendo unas esculturas, quizás sea la única vez que recorran ese museo. Entonces, ¿cuál es el vínculo y la relación con los museos? ¿Somos meros visitantes extraordinarios y no tenemos un vínculo con los contenidos del museo o podemos permitirnos otra participación más activa en la creación de los contenidos de museo? Bueno, aquí también decimos que en los nuevos museos contemporáneos cobra un valor agregado el edificio. Para ello existen arquitectos que se dedican exclusivamente a la construcción de edificios museísticos. Pero cuando hablamos de la incorporación del museo a la comunidad, al territorio y la convivencia y el lazo, un ejemplo muy claro es el Guggenheim de Bilbao, que fue construido en un lugar donde no había prácticamente ningún otro tipo de desarrollo y la existencia del edificio del museo le dio un valor turístico a esa región. Ahora bien, este museo tiene características particulares en su edificio que hacen que la propia construcción del edificio sea una obra de arte y el recorrido sea como estar recorriendo una obra de arte, estar participando en una instalación. No es un museo que exponga gran cantidad de obras de arte contemporáneo, sino, como decíamos, el propio edificio es arte. El Museo Reina Sofía de Madrid es otro edificio también importante que lo quiero destacar y los invito a ustedes a que puedan indagar un poco más en todos los museos que yo les estoy nombrando aquí. El Reina Sofía, como centro cultural y espacio de investigación artística, ha desarrollado actividades públicas muy destacadas y una convivencia
con su barrio más cercano, que es un barrio muy modesto, pero al cual, digamos, el museo asiste o trabaja en conjunto y el barrio es generador de contenidos que luego son transmitidos por el propio museo. Bueno, esto con las actividades públicas tiene una política muy clara de actividades públicas, pero también tiene un destacado centro de documentación, un trabajo muy importante en la gestión de archivos, o sea que va más allá de la exposición. Bueno, aquí tenemos un museo de Sudáfrica que tiene más o menos 80 salas de exposiciones en su interior, así en tubos, son nueve pisos o nueve pisos exclusivamente para recorrer en Sudáfrica, y aquí cobra valor el diseño del edificio. Tenemos el Louvre de Emiratos Árabes, también muy destacado el edificio, y pensemos que estos museos, el que yo le decía, por ejemplo, de Sudáfrica o este Louvre de Emiratos Árabes, probablemente no tengan en esta instancia colecciones propias, pero sí hacen uso de colecciones de otros museos para exponerlos en sus salas o bien colecciones privadas. La exposición temporaria itinerante cobra una vida muy importante para el desarrollo de estos museos. Y aquí tenemos el Museo del Mañana en Río de Janeiro. Cuando hablamos de ampliar el accionar y las funciones de museos, bueno, básicamente ampliamos los servicios también pensando en el museo como un recurso turístico y económico para las comunidades, los cafés, las tiendas, las actividades para toda la familia, las salas de cine o de conferencias y la incorporación de la tecnología, una herramienta que en estos tiempos de pandemia nos ha servido mucho a nosotros para acercarnos a las colecciones de los museos, pero que ya se venía utilizando. Por ejemplo, hay museos que tienen en sus salas incorporado tecnología que le permiten al público, al visitante, armar su propio recorrido, diseñar su recorrido. Entonces pensemos cómo cambia ya el mensaje, que el museo ya no es que no transmite un mensaje unívoco, sino que el público es capaz de producir el propio recorrido o lo que quiere ver de la manera en que lo quiere ver. Se pueden tomar fotos y ya no hablamos de un público pasivo que se queda a observar y a ver, sino de un público que utiliza todos sus sentidos, el olfato, el oído, en muchos casos el gusto, más allá de la vista, para ser partícipe de una experiencia en el museo. Ya no hablamos de ver un objeto, sino participar de una experiencia. Bueno, aquí me voy a hacer hincapié en algo más, que es la clasificación de los museos, que nosotros ya lo habíamos mencionado, pero una clasificación que se da por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que tiene que ver con las disciplinas o las especialidades a las que se dedica cada museo. Museos de agricultura, museos de ciencias, históricos, de folclore y demás. ¿Y en América Latina qué sucede? Bueno, los primeros museos que se dan son grandes museos nacionales que se dan a principios del siglo XIX, que nacen, por ejemplo, los museos de México, de Argentina, de Colombia, allí por 1823, 1825. En Argentina particularmente tenemos el Histórico Nacional, el Museo de Bellas Artes, el de Ciencias Naturales. Son museos básicamente con una concepción de modelo europeo, cuyos directores, por ejemplo en el caso del Museo Nacional, uno de sus primeros directores fue Schiaffino, formado justamente en Europa. Con la concepción europea llega a nuestro país, digamos, a integrar las primeras comisiones que formaron las primeras academias de arte, y esos son los primeros antecedentes a las escuelas y los museos de arte. Por ejemplo, hablando por una especialidad. Bueno, el patrimonio conformado en nuestros museos americanos es de raíces indígenas, europeas y americanas.
Bueno, y aquí es el sitio donde nosotros podemos recorrer todos los museos que existen a nivel nacional, que en este momento son alrededor de 24 museos y 11 institutos nacionales. En el sitio, estos museos pertenecen al Ministerio de Cultura de la Nación, ¿sí? Y podemos después indagar en cada uno de ellos y ver su patrimonio y demás. Pero también es interesante, y esto los invito a que lo recorran, el sistema de información cultural de la República Argentina, donde hay mapas, encuestas, estadísticas del desarrollo cultural de todo el país. Este sistema es abierto y se nutre no solo de los datos del INDEC, sino de los datos que aportan todas las instituciones culturales, los museos nacionales, para llevar a cabo esos estudios. Y por último, bueno, estos organismos generan publicaciones que también ustedes las pueden visitar. Bueno, y por último también, ya nos quedan pocos minutos, pero decirles que en todo este recorrido que hemos hecho del concepto de museos y los cambios que se dan desde la tradición, pensando en un objeto, en una colección, hasta pasar a hablar de patrimonio material e inmaterial, de territorio, un cambio muy importante se da en el museo como unidad y fuente de información, que informa, comunica, genera contenidos, se nutre de lo que la comunidad le brinda. Y en esa instancia cumplimos un rol muy importante los profesionales de la información. Es, digamos, muy importante el rol que podemos cumplir y los espacios que podemos encontrar para desarrollarnos en un museo. Desde el registro de objetos, la gestión de archivos, la comunicación, la administración de las redes, la elaboración de productos y servicios, la participación en discusiones, la investigación. Entonces, es un aspecto muy importante a la hora también de ver cómo se ha ido desarrollando el museo. La incorporación de los profesionales de la información en la producción de los contenidos y en la gestión de los museos. Bueno, finalmente entonces quiero agradecerles la atención que me han brindado y decirles, como lo dije al principio, esta presentación es solo introductoria para que ustedes puedan después analizar en detalle el PowerPoint número 1 y el número 2 y el número 3 de la clase. Y allí sobre el final el número 3 van a encontrar 3 enlaces, 3 vínculos a textos que hablan sobre definición de museo, desde la más tradicional hasta las más contemporáneas. Lo que yo los voy a invitar es a que ustedes, después de todo lo que han leído y lo que han investigado, más lo que lean en esos 3 enlaces, puedan llegar a producir muy brevemente una definición propia de lo que consideran es hoy un museo, teniendo en cuenta las contingencias que se dan en este contexto actual, qué concepción ustedes tienen y cuál es su vínculo con el museo, para decir dónde se posicionan para llegar a esa definición. Bueno, recuerden también que desde esta asignatura, desde esta materia, estamos disponibles para recibir sus consultas y que estas clases lo que propician es a la discusión, al consenso, a llegar a conocer un nuevo ámbito donde poder desarrollarnos como son los museos. Así que tomémoslo así, como el museo como un lugar de disfrute, la materia también como un lugar de disfrute, de apertura de pensamiento y de un crecimiento colectivo para la producción de contenidos. Bueno, muchas gracias.